Hola, hola, muy buenas gente, ¿cómo va? Vamos con otro análisis, pero esta vez un poco más express. Voy a relatar una partida que se dio en los años 70 en un campeonato de la Unión Soviética versus el mundo. O sea, básicamente en esa época se ve que la Unión Soviética era tan poderosa que decidieron ponerlos a prueba con varios ajedrecistas de todo el mundo y entre ellos, entre los ajedrecistas de la Unión Soviética estaba, bueno, básicamente todos campeones mundiales, o casi todos, Spassky, bueno, el del que vamos a hablar esta partida. Petrosian, Korchnoi, Polugaevsky, Geller, Smyslov, o sea, Taimanov, Botvinnik, o sea, Tal, o sea, era. Es otra cosa a lo que soy. Y por la parte del equipo del mundo estaba Ben Larsen, que justamente es uno de los que vamos a hablar hoy, Bobby Fischer, un famosísimo Bobby Fischer, Portish, Hort, Gligorich, Reshevsky, Ullman, o sea, también Naidorf, jugadores conocidísimos de la época de los 70, ¿no? Esta partida que voy a comentar se dio justamente entre Spassky y Larsen. Tiene, tiene un par de jugadas interesantes y posicionales que llevan a Larsen a cometer un par de errores que lo paga bastante caro, la verdad. Pero bien visto por Spassky, habiendo jugado de la manera más molesta, porque en realidad todo pasa a partir de una casilla y de ahí se viene la posición abajo de Larsen. Bueno, con piezas negras Spassky, con piezas blancas Larsen. Y Larsen arranca con B3. O sea, aperturas mucho más modernas, hipermodernas se les dice, donde básicamente el, uno de los dos sectores, uno de los dos bandos cede el centro, en este caso arranca con la jugada B3, cede el centro, le permite al blanco, perdón, al negro, hacer jugadas de peones centrales, pero para poder atacarlo próximamente las siguientes jugadas con peones o con piezas. O sea, lo cedemos para después atacarlo, ¿no? Desestabilizarlo. Son más del estilo estratégico moderno. Y Larsen en esa época estaba incursionando en todo este tipo de aperturas. Justamente esta de B3, esta apertura con B3 se llama ataque Nimzo-Larsen. O sea, Nimzovich, Larsen fueron unos de los que aportaron teoría a este tipo de aperturas. Y bueno, acá Larsen aplica teoría, pero para lo que no se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque bueno, él arranca con B3 tranquilamente, ¿no? E5, de Spassky toma el centro, alfil B2, caballo C6, C4 de Larsen evita unos posibles D5 para que el negro no gane tanto espacio. Caballo F6 sigue desarrollando Spassky. También intenta ganar control de la casilla D5. Caballo F3 ataca el peoncito D5. Fíjense que ahora está atacado con dos piezas. Y Spassky lo avanza. No lo defiende con D6, que era una de las posibilidades. Quizás con la idea de desarrollar el alfil, quién sabe. Todavía no quiere eliminarle las posibilidades a ese alfil, porque si hiciéramos D6, únicamente nos quedaría la casilla por E7 o tendríamos que hacer un fianchet. Decide avanzarlo, atacando el caballo, desestabilizando la pieza. Caballo D4 de Larsen, llevándola al centro, ¿no? Controlando un poco las casillas circundantes al centro. Y a lo que decíamos de Spassky, que quería desarrollar el alfil fuera de la cadena de peones, atacando el caballo siempre. Entonces desarrolla y gana tiempos. Larsen cambia, quizás con la idea de querer meter un D4, ¿no? Una ruptura central, quizás con un E3, un D4 o algo por el estilo. E3, lo que decíamos, quizás buscando un D4, pero acá Spassky
juega profilácticamente. O sea, él ve que Larsen intenta ganar espacio central, ¿no? O sea, lo va a intentar. ¿Por qué? Porque esta casilla es muy molesta para la posición de Larsen. Imagínense un caballo, una torre, una dama, un alfil en esta casilla. Bueno, básicamente problemas para las blancas. Entonces, viendo que Larsen va a intentar hacer D4, Spassky acá juega la jugada más molesta de la posición. Y lo que le va a dar quizás la jugada que moleste tanto a Larsen que va a obligar a que se equivoque. Alfil F5. Alfil F5 básicamente para evitar la ruptura con D4. ¿Por qué? Porque si viniera D4 simplemente capturo al paso y ahora tengo dama y alfil defendiendo el peoncito de D3 y únicamente lo atacaría también con su dama y con su alfil. No le da para recapturarlo. Entonces eso sería muy molesto para la posición. Fíjese que otra vez el peoncito en D3 hostiga ya y ahora hay riesgo de poder avanzarlo, ¿no? O sea, básicamente un desastre para la posición de Larsen. Entonces, alfil F5, molestísima jugada para Larsen. Y fíjense cómo todo surge ahora a partir de esta jugada. Dama C2, ahora quizás con la idea de enrocarse en largo. Y dama E7 de Spassky, también flexible, no define para qué lugar se va a enrocar. Va a estar pendiente de lo que quiere hacer Larsen. Alfil E2 también intenta, fíjense, ser un poquito flexible. Desarrollando la pieza que obviamente tenía que ir por esa casilla. ¿Por qué? Quizás algunos dicen, bueno, la sacamos por G2, ¿no? Atacando el peoncito. No es tan fácil. Fíjense que estas casillas ya están sufriendo. Si hacemos G3, F3 ahora nunca más va a poder ser defendida por un peón, lo que lleva a ser una casilla débil. Entonces, si Larsen no quiere perder, tiene que evitar hacerse más debilidad. Alfil E2 y enroque largo de Spassky. Obviamente, siempre las jugadas más molestas para la posición. La torre está presionando el peón de D2, evitando quizás el fácil desarrollo del caballo. Y F4 de Larsen. Quizás acá el error definitivo de la partida, lo que le lleva a perder básicamente. Vamos a intentar entender por qué es un error. Ya habíamos dicho que la posición del rey no era lo más segura posible. O sea, fíjense que está en el centro del tablero. Enrocarse en corto después de haber hecho F4 no es de las jugadas más brillantes. ¿Por qué? Porque siempre la dama, el alfil, la torre va a estar presionando el enroque del blanco, lo cual no es muy sano para la posición de Larsen. Fíjense que este alfil también presiona sobre esta diagonal. Pero quizás acá no nos queremos enrocar en largo, ¿no? O sea, hacer caballo C3, enroque, pero son dos tiempos y en dos tiempos pueden pasar muchas cosas. Entonces, F4 quizás no fue de las jugadas más finas de Larsen. Algo que todavía no expliqué es qué pasa, por ejemplo, si a F4 digo, bueno, el rey está en el centro, decido abrir la posición, ¿no? Tomando acá en F3, no. Pasa que ahora el alfil está sin cubrir. Dama por y encima con jaque, ¿no? Rey B8. Y acá simplemente hasta puedo hacer alfil por, F por, dama por, o sea, casi cualquiera, ¿no? Y tengo una pieza de más. Lo cual lleva a perder a Spassky. Spassky obviamente no se lo iba a colgar. Ya vio que esta jugada no era posible. Y decide hacer acá la jugada justa, perfecta, que abre todas las puertas de la posición. Ya dijimos que el ataque al rey era bastante posible y bastante doloroso, digamos, por las posibles aperturas de la columna, ¿no? Entonces decide hacer caballo G4, ya planteando amenazas como dama H4, ¿no? Queriendo entrar en F2. Pero también hay algunas sutilezas. ¿Por qué? Porque si el blanco decidiera enrocar acá, la máquina tira unas jugadas impresionantes.
torre por, si caballo por, y hay descubiertas de todo tipo. Fíjense que estoy atacando dama, estoy atacando torre y el alfil está básicamente atacando al rey a una posible descubierta. Entonces, fíjense la jugada que le tenía preparada, ¿no? Una de las posibles jugadas que le tenía preparada Spassky si Larsen decidiera enrocarse en corto. ¿Y qué pasa, digamos, no? Si hacemos H3 para echar el caballo. Es que viene dama H4, jaque. Si rey D1, entonces hasta tengo caballo por, la verdad, y el peón está clavado. Fíjense que el doble a la dama y el rey es posible porque el peón de D está clavado. Pero hasta caballo por F2 ya gana, ¿no? O sea, caballo por E3 es un plus. Entonces, viendo todo eso, simplemente Larsen decide hacer G3 para evitar que la dama entre, ¿no? Cubrir, digamos, las posibles casillas circundantes, digamos, al rey. Y acá Spassky ya sabe, él ya tiene todas las piezas predispuestas para atacar. Fíjense que el alfil está hostigando, digamos, el posible enroque corto de las blancas. El caballo en una mejor posición no podría estar. Podría llegar a estar en F3, en D3 sí, obviamente. Pero en G4 está muy bien apoyado, obviamente, por el alfil y las torres, ¿no? Pero fíjense cómo todo se dio, digamos, a partir de este alfil F5 que nunca dejó hacer D4 a las blancas. Entonces Larsen echa el caballo, no lo quiere cerca, sabe que los posibles mates están cerca, ¿no? Las posibles colgadas de dama, y hace H3. Spassky sabe que toda su posición está lista para luchar y no le molesta, la verdad, entregar material. Sabe que tiene todas las condiciones para entrar y dar mate si quiere, ganar más material. Entonces decide hacer H4, que es durísima. ¿Por qué? Porque fíjense cómo ahora la columna, la casilla H4, que es una casilla bastante importante para el rey, y por sobre todo la columna, porque por ejemplo, ¿qué pasaría si Larsen decidiera tomar el caballo, no? Es que abro la columna, el peón está mucho más cerca de coronar, estoy amenazándote la torre, y si decidieras, por ejemplo, torre por, fíjense cómo ahora estoy entrando con la torre, quizás amenazando un posible avance de peón, ¿no? Una entrada de dama. ¿Qué pasa si decidimos no comer el caballo? Bueno, que simplemente, supongamos, ¿no? Torre G1, que simplemente puedo hasta abrir la posición, seguir entregándote el caballo, y las entradas de dama y torre son posibles. Entonces Larsen decide simplemente comer, abre la posición, pero a H por, que amenazábamos la torre, él decide hacer torre G1. ¿Por qué? Amenaza el peón, que es justamente uno de los peones que está causando, digamos, estragos al rey. El otro es el de E4. Fíjense cómo las entradas de dama y torre ya son posibles, gente. No es tan fácil defender esto. Es más, Larsen acá ya sabía que estaba perdido, solo estaba viendo cómo aguantar un poco más la partida. Acá hay varias para ganar, pero el que descubre la jugada que hace Spassky, brutal jugada, pero brutal, que hace Spassky, se lleva la partida. Acá Spassky hace la sorprendente torre H1, desviación que no le coman el peoncito. Ya habíamos dicho que las entradas de dama y torres eran posibles, pero también lo era el avance del peón. Entonces torre H1 desvía la torre por G2. Fíjense que ahora torre G1 se contesta con dama H4. El rey no puede venir a estas casillas, por lo tanto tiene que hacer
rey D1 y ahora simplemente dama H1 y esto está ganadísimo. ¿Por qué? Porque viene mate en pocas. Si torre por, peón por, alfil F1 y dama por y listo, mate. Por lo tanto el rey no tiene escapatoria. Y acá Larsen decide torre F1, simplemente alargando un poco más la partida quizás. Spassky le hace dama H4, obviamente. Y acá ya se rinde. Básicamente no hay mucho más. Si alfil por, sí, alfil por simplemente jaque. Si esto acá, dama no, y es mate. Si el rey se quiere escapar, también es mate, porque a dama como. Entonces, bueno, fíjense cómo la profilaxis ya lleva al colapso del rival. O sea, simplemente acá, por haber hecho E3 y haberse dejado la casilla D3, que es bastante, fíjense cómo le molestó, porque también había hecho Larsen C4, lo cual impedía un poco el desarrollo de este alfil. Por lo menos si el alfil se hubiera podido colocar en la casilla C4, hubiera sido otra cosa, quizás con el peón en C2, merroco corto, quizás es otra cosa. Pero acá en esta posición todavía tengo que sacar el caballo, la dama, enrocarme, son 3 tiempos, y me hubiera gustado hacer alfil E2 o alfil C4 simplemente y enroque corto, obviamente. Pero esta casilla en D3 y haber hecho C4 tan prematuramente quizás lo llevó al colapso de la posición. Alfil F5, brutal jugada de dominio. Fíjense cómo no lo deja hacer D4, evita el contrajuego. Y bueno, hasta ahí nomás, gente. Si les gustó la partida, obviamente comenten. Si vieron torre H1, yo la verdad cuando lo estaba viendo ni me la imaginé, simplemente pensé que con dama H4 ya ganaba, ¿no? Acá en esta posición. O sea, simplemente pensé, bueno, dama H4 entro y también debo estar ganando, sí, probablemente, pero torre H1, elegantísima jugada, gente. Así que bueno, hasta acá nomás el video. No olviden hacer jugadas profilácticas contra los errores posicionales del rival.